La hora estelar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo. Ahora sí, de regreso en Distrito Informativo, vamos a continuar con nuestro espacio en esta ocasión. Ay, Dios mío. No era don Orlando que seguía. Tenemos una locura. Este es la verdad, la persona. Sí. Ok, no quiero meter la pata, Dios mío. Oh my God, Ay, Dios ¿cuántos mío. cambios? Pero bueno, no han habido cambios. Soy yo que estoy de impuntual. Me voy a achacar todo yo. Recuerden que ¿Cómo pueden no? hacer, claro que sí. Vamos a recordar los números telefónicos de nuestra cabina, 829-947-9620, y desde el número internacional también para sus notas de voz, el 1862-320-0075. Y nuestras plataformas digitales en Twitter, Instagram y Facebook como @Distrito Informativo RD. Tenemos aquí en el segmento de tecnología, pues a un invitado muy especial que es el director general de la Administración de Bienes Incautados y Decomisados, OCABID, el señor Manuel Oviedo Estrada. Muy buenos días. Muy buenos días, Maui, muy buenos días, Enércida, Carla. Encantado de estar aquí con ustedes. Siento muy bien que veo que en esta cabina las mujeres son las que llevan el mando. Bueno, Ogla y Carla y esta servidora estamos muy contentos de recibirles y de verdad vámonos de inmediato con nuestro tema. Ha sido también otro tema muy debatido últimamente, que es las mejoras tecnológicas. Vamos a hablar de su gestión. Gracias, mi querida productora. Vamos a hablar de su gestión. Adelante. ¿Cómo ha sido este año? Bueno, este año ha sido un año de muchas transformaciones en la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados, OCABID. Nosotros llegamos el 17 de agosto del 2020, una oficina que estaba un poco olvidada, donde la evaluación que tenía en el Sistema Nacional del SISMAP era de apenas un 3%. Nosotros hemos podido lograrlo con algunas mejoras que hemos hecho, transformaciones, lo hemos llevado de un 3% a un 68% hasta el día de hoy. Wow. A lo mejor la gente pensará, wow, un 68% no es una nota excelente, pero si tú te pones a ver que más de 20, ¿verdad? 20 veces lo que era antes, nosotros hemos hecho una transformación bastante importante. También... Se puede poner los audífonos porque Sí. al despegarse un poquito del micrófono, usted se va a dar cuenta si se oye o no. Sí recuerdo, señor Oviedo, que Sí. ustedes manifestaron que tuvieron que hasta pedir ayuda del gobierno central para saldar deudas y había muchos bienes que supuestamente estaban en papeles y ustedes no sabían quién lo tenía. Exactamente. Nosotros hemos estado en el proceso de recuperación de varios de esos bienes, haciendo que son arqueos, reclamándole a personas que habían tenido alguno de ellos, y entonces han vuelto a la institución, lo hemos podido encontrar y hemos llevado las mejoras que amerita la gestión que estamos realizando. ¿Quiénes tenían esos bienes? Habían personas particulares, otros eran militares que habían tenido eso en sus manos, les habían sido asignados, pero debido a la mala gestión que había ante la institución, no se contaban con un buen inventario exacto que pudiese decir dónde estaban las cosas ni quiénes las tenían. Bueno, precisamente hablando de este tema, recuerdo, por ejemplo, un caso de una persona que tenía su vehículo por una situación X y tuvo que llevar hasta los tribunales a quien los ostentaba su bien porque no se lo quería devolver y no había ninguna justificación legal para tenerlo. Ahora mi punto está con relación a bienes incautados. República Dominicana tradicionalmente se entiende que si el Estado, el Ministerio Público te incautó un bien, te lo va a destruir. ¿Qué ha cambiado y por qué nosotros tenemos eso todavía? ¿Qué ha cambiado? Bueno, fíjese, a partir de nuestra llegada a la institución, primero nosotros le estamos dando un mantenimiento continuo, constante a los bienes que están bajo nuestra guardia. Lo segundo también es que nosotros no estamos asignando bienes a personas particulares, sino que esos bienes que pueden ser perecederos, estamos asignándolos únicamente a personas e instituciones públicas para el servicio público, para que todos los dominicanos puedan recibir un servicio. ¿Como cuáles? Bueno, nosotros le hemos asignado viviendas, muebles al CONANI, para lo que son oficinas y guarderías de ellos. Le hemos asignado también al Ministerio de la Mujer para que desarrolle sus labores y sus planes en esos lugares. Pero hay apartamentos que antes tradicionalmente se lo asignaban a la esposa o a la persona en relación de un funcionario público. Nosotros eso lo hemos corregido. Por ejemplo, tenemos el caso de un apartamento que está en Juan Dolio. Cuando nosotros llegamos, que lo recuperamos el apartamento,
pagaba apenas 5,000 pesos. ¿En serio? Sí, un apartamento de 130 metros cuadrados en Juan Dolio, frente a la playa. Y hoy en día, luego de nosotros recuperarlos, lo alquilamos al público pagando $1,000 mensuales. O sea, hemos estado haciendo una gestión en mejora, en provecho del Estado Dominicano y para un buen mantenimiento de los propios bienes. Eso estábamos viendo anteriormente y sus denuncias al inicio de usted estar en esta dirección de enfrente. O sea, ¿por qué cobraban sumas tan irrisorias de estos bienes? ¿Por qué tan poco dinero? ¿Quién manejaba eso? ¿Cómo se asignaban esos precios anteriormente? Los precios se pueden asignar en base a la subjetividad de la institución, de acuerdo al bien que sea y el mercado. Pero ¿qué nosotros hemos hecho? No hemos ido al mercado. Si un apartamento normalmente por esa zona, por un inmueble, una finca, paga X, nosotros investigamos, hacemos una especie de arqueo, tasación, y en base a eso lo ofrecemos al público. Obviamente, hay una situación muy particular con estos bienes que provienen de incautaciones que se le han hecho a personas que han tenido problemas con la justicia. Tienen cierto estigma. Los ciudadanos a veces le tienen un poco de miedo. Se le da generalmente precio un poco más barato, pero un precio razonable. Okay. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Además, por ejemplo, lo peor no era precios irrisorios. Es que aún teniendo precios irrisorios, mucha gente no pagaba. Con relación a esto de bienes incautados, si me llega también a la mente esto de la ley de extinción de dominio que se quiere aplicar en República Dominicana. Y uno de los aspectos que llama a preocupación es que como es una ley que no necesita un proceso penal, sino es un proceso administrativo donde el Estado te incauta el bien, muchas personas tienen el temor, valga la redundancia, que durante este proceso caiga a manos del Estado. ¿Qué implicaría para la unidad de bienes incautados la aprobación de la ley de extinción de dominios? ¿Qué se requeriría para que ustedes puedan responder? Porque es un trabajo mayor lo que tendrían que hacer. ¿Y qué cosas le llaman a la atención del proyecto de ley que está cursando? El proyecto de ley de extinción de dominio, que no es más que un juicio a la propiedad, va a tener un proceso civil, porque lo que se va a tratar es que usted justifique los fondos con los cuales adquirió ese bien, de dónde surgen esos fondos. Esto lo que va a traer como consecuencia que va a aumentar la cantidad de bienes que van a ser administrados por la institución. Nosotros fuimos a una vista pública que realizó la Comisión Bicameral del Congreso, expusimos ahí nuestros puntos de vista, nuestras sugerencias al proyecto de ley. ¿Cómo cuáles? Bueno, primero que el juicio de extinción de dominio deben ser llevados por tribunales de primera instancia. El proyecto de ley, perdón, en los dos proyectos de ley, porque son dos, se habla que sean cortes de apelación. Nosotros entendemos que no. ¿Y esto por qué? Por el doble grado de jurisdicción. Si existiese, que es muy común. Pero en la de extinción se prevé que sea en único grado, ¿no? Sí, en única instancia. En única instancia. Entonces nosotros decimos no. Váyase primero a primera instancia, distrito judicial donde se encuentra el inmueble, a los fines de que si existe un error, un agravio que se le cause al ciudadano, pueda ser corregido en apelación. Ok. Esto es así. Nosotros que hemos sido abogados en ejercicio vemos que muchas veces se cometen situaciones que los tribunales de alzada son que los en realidad enderezan y subsanan. Es para no ser tan tajante y también preservar los derechos de las personas, ¿verdad? Exactamente. Hay un aspecto que es el que más preocupa a la gente, es lo referente al tiempo, a la prescripción. Se habla que no hay prescripción. Basado en la teoría que existe, que lo que nace de forma ilegal, en el tiempo puede regularizarse. No puede regularizarse. Exactamente. Okay. Entonces la gente habla, bueno, si no hay prescripción, entonces la figura de la prescripción la están anulando. Va a haber una especie, según dicen ellos, de retroactividad de la ley, porque hablan de que la ley está en estos momentos ahora mismo, donde podrá irse a cualquier bien, no importa la época que tú lo hayas adquirido, podrá ser objeto de extinción de dominio. Entonces la gente tiene ese temor. También la gente tiene el temor, por ejemplo, en el caso de que un bien haya sido donado por una persona que haya delinquido. ¿Qué pasaría con ese bien si puede ser objeto de extinción de dominio? ¿Qué pasaría si el bien tiene un gravamen? ¿Qué pasaría si el bien está siendo utilizado por una persona distinta a la que lo compró porque haya sido un regalo o una donación?
De hecho, Mucho Mauvi miedo. hablaba la semana pasada del caso el miedo a esta ley por el tema de que sí. si hay una herencia. Exacto. Y no se la puede herencia. demostrar, y no se puede demostrar ¿De con dónde papeles, vino? claro. Una sucesión. También esos son temas que se han puesto en el tapete porque hay personas que dicen, bueno, si yo recibo una sucesión, ya sea de mi padre, de mi abuelo, lo que fuese, yo en realidad, siendo quizás un niño, no pude haber visto de dónde surgieron los fondos o Claro. no. Entonces lo que usted quiere decir es que esta ley podría ser muy tajante, demasiado cerrada. Yo creo que la ley se le está buscando los mecanismos y la forma de que no sea una especie de inquisidora, una ley inquisidora, sino que sea una ley lo más justa y lo más equilibrada posible. Ahora, la ley es necesaria, muy necesaria, porque es un instrumento de lucha contra el crimen organizado, es un instrumento de lucha contra la corrupción. Y nosotros en República Dominicana necesitamos reforzar las reglas jurídicas, la norma, para que podamos tener mejores resultados. Es difícil esperar en un proceso que a veces dura 7, 8, 12 años para que pueda recuperarse lo que ha sido sustraído del patrimonio público o cuando se pueda castigar al que ha infringido la ley. Y en ese punto de que dices que hay que esperar 3, 10 o 5 y 10 años para decomisar un bien, esto en materia operativa también, para la unidad de bienes incautados, que tengamos un caso de narcotráfico o el caso de Brecht, vamos a poner lo que más, el ejemplo más cercano. El caso de Brecht duró unos 5 años, pero en el caso de Brecht, por ejemplo, teníamos el yate o el yate de Víctor Díaz Rúa, que en un momento el Ministerio Público se lo dio para que él le diese mantenimiento. Este tipo de procesos donde la unidad de bienes incautados tiene que hacerse cargo de esos bienes, ¿qué implica para la institución? Y si efectivamente han tenido otros casos donde han tenido que darle al propietario del bien la autoridad para darle mantenimiento, porque no se puede a través de la institución. Fíjese, la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados se queda administrando los bienes durante todo el proceso penal, esperando que esto tenga una solución al momento de que existe una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Si ordena la devolución del bien al imputado o a los imputados, se le devuelve. Si ordena entonces el decomiso, pasa a propiedad del Estado y se puede poner en venta. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros estamos trabajando con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo una nueva ley de administración de bienes incautados, decomisados y abandonados, porque existe en el pasado que cuando el imputado se sustrae del proceso, pues entonces el proceso queda detenido y sus bienes quedan en una especie de limbo jurídico. ¿Qué proponemos en la ley? Que se pueda hacer una venta anticipada de ese bien y ponerse ese dinero en una cuenta especial en el Banco Comercial propiedad del Estado hasta que exista una sentencia que ordene el decomiso o la devolución de esto, a los fines de evitar que esos bienes primero queden únicamente manteniéndose por el Estado. Además hay otro tipo de bienes. ¿Qué haría, por ejemplo, el Estado con un McLaren, con un Porsche? Exacto. Esos son carros de alta gama. Esos son carros que hay que venderlo en los procesos. Pero una venta anticipada antes de concluir el proceso. Por supuesto. ¿Cuál va a ser la pérdida que va a tener el imputado en caso de que sea descargado? Ninguna. Al revés. ¿Qué pasa con un vehículo? Un vehículo se desprecia anualmente, 5, 6, 7, 8%. Mientras que si tú pones el dinero en una cuenta bancaria que va a generar intereses hasta que el imputado pueda recuperarlo en caso de ser descargado o el Estado pueda, en caso de que sea decomisado, quedarse con esos fondos. Porque y si el imputado no quería vender su bien. Bueno, podría quedarse entonces en una especie de ¿qué? De que se va a deteriorar. Porque no es lo mismo, por ejemplo, tú decir un camión que podría ser utilizado por una institución pública como el INESPRE, como Agricultura. Pero un McLaren, ¿qué institución pública lo va a utilizar? Un legislador lo quiere. Yo también recuerdo, por ejemplo, el caso RISIC y de otros casos de narcotráfico, donde no solamente está el tema de los vehículos, está el tema de animales exóticos. ¿Cómo es que se llama la palabra clave? Sí, animales exóticos. Había unos gallos. Unos gallos, sí. Unos gallos. Yo recuerdo que RISIC tenía unos caballos bueno, los gallos que eran súper caros. Pero y los Sí. papagayos se da mucho, los papagayos lo casos. trafican mucho. También recuerdo en Santiago una persona que tenía un zoológico, que tenían, o sea, este tipo de animales que requieren una atención muy especial. Pero en ese momento había una disyuntiva. RISIC no quería vender, pero el Estado no podía mantener el bien. Entonces,
¿eso forma parte de lo que ustedes están proponiendo? Claro que sí, la ley va en ese tenor, es donde tú digas, bueno, ¿qué hace el Estado Dominicano con una traba de gallo de pelea? Teniéndola, ¿a qué fin? Claro. Únicamente unos animales que pueden enfermarse, que a lo mejor por no tener acción pueden también dañarse sus extremidades, que cuesta dinero tener que mantenerlos, alimentarlos. Claro. Y a la gente podría decir, bueno, vamos a mandarlo al Zoológico Nacional, pero tú vas a ir al Zoológico Nacional a ver unos gallos pelear. No, para nada. Si fuera un tigre, un mono, un papagayo, podrías irlo a ver. Unos gansos, yo Unos recuerdo que hay gansos. un caso de gansos. Pero en ese tenor es que va la ley, tratando entonces de que nosotros podamos Hace rato. tener ese tipo de bienes, venderlos con anticipación. Igual pasaría, por ejemplo, si a ti te hacen una incautación y te encuentran arroz o te encuentran maíz, ¿tú vas a durar cuántos años con el maíz guardado? Esperando 4 años ahí con el maíz guardado. Imposible, eso tiene que venderse con anticipación. Eso es lo que se está buscando con la ley. Bueno. Mejorar el sistema de administración y la gestión. Y la gestión pública. ¿Ves cómo se va como un poquito el audio, verdad? Dijiste pública y no se oye. Bueno, anyways. Muchísimas gracias, Manuel Oviedo Estrada, director general de la Administración de Bienes Incautados y Decomisados, OCABIT. Gracias por toda esta ilustración que nos traes y el compromiso es para que retornes cuando quieras y cuando te llamemos también, por favor, que está muy en boga este tema, sobre todo con los temas legales. Que vuelva. Sí, que vuelva. Así que gracias de verdad por estar con nosotros. Muchas gracias y a sus órdenes siempre. Bueno, volvemos ya a una pausita y retornamos de una vez. Distrito Informativo.